bueno, pues vamos a ver esa parte que es muy sencilla. Entonces, comentarles que cambia un poquito, se parece mucho a turbinas, pero cambia un poco. Aquí les puse de referencia una capacitación que todavía está en la plataforma, todavía está en la internet. Es un video muy corto de 1 minuto, que lo puedes ver, de Solar en Palo. ¿Por qué lo pongo? Porque te da una idea de lo que aquí platicamos nosotros, cómo lo hacemos, cómo viene en la mayoría de los libros. Entonces, bueno, ¿qué necesitas para poder seleccionar un ventilador? Bueno, saber la curva de comportamiento del ventilador, establecer la corrección del aire, que es un concepto diferente, y eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Qué rige este análisis? Bueno, pues lo rige una asociación norteamericana, que es la asociación, aunque dice internacional, siempre le ponen así ellos, o mundial le ponen, pero en realidad es norteamericana, y rige en realidad cómo controlas el flujo del aire, y lo hace a través de regir los perfiles de los ventiladores, la forma que tiene el ventilador. Eso es lo que rige. Y les pongo un ejemplo sencillo de cálculo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el dato más importante: cuánto queremos remover de aire. Son metros cúbicos por hora, 2600. La presión, que nosotros en fluidos, cuando hablamos de agua, lo conocemos como altura de Euler. Cuando ellos hablan de ventiladores, le dicen presión estática. Y así como ustedes, la mayoría le pone presión manométrica cuando habla de turbinas o de bombas. Acá le dicen presión estática, también es un equivalente a la altura de Euler, pero aquí hablamos de aire. Se puede medir en milímetros columna de agua, en kilopascales, en milímetros de mercurio, en cualquier unidad de presión, cualquier unidad. Aunque sabemos que es aire, por eso en algunos libros, sobre todo los más viejitos, tú vas a ver que dice CDA, columna de aire. Pero en realidad la referencia es el que conocemos, la escala de columna de agua. Porque dice, es que no, estoy midiendo aire, sí, es aire, pero la referencia a esa presión son todas las que ya viste en metrología. Esa es la equivalencia a la altura de Euler, que ya comentamos. La temperatura de trabajo a la que va a estar sometido el aire, 21 grados. La altura a la que voy a instalar el ventilador, en este ejemplo 2438 metros sobre el nivel del mar, que hay que determinar la potencia del motor eléctrico que se le va a conectar y la velocidad a la que opera el ventilador, la velocidad de giro. Entonces, lo primero que tenemos son estas tablitas, que la vemos también en Zenger, en donde en la primera columna está la altura a la que vas a ubicar el elemento, y después en las filas vamos a tener la temperatura a la que está el fluido, que en este caso es aire. Entonces, depende de la altura que esté en la orografía y la temperatura a la que tengas, pues va a cambiar la densidad del aire, qué tan denso es, qué tan seco, qué tan húmedo, la famosa calidad del aire. Entonces, cambiando ese valor, lo que cambia es la corrección de la densidad. Entonces, si yo lo veo aquí en esta tabla, eran 2438, la busco aquí. Si no existe, me voy al inmediato superior, en este caso sería este de aquí, y la temperatura, si no me la dan, pongo la estándar. Cruzo ambos y ya me da un factor de corrección, así le llaman, factor de corrección del aire, es adimensional, 0.7. ¿Qué quiere decir? Que esta presión que me están dando, esta presión, va a cambiar, o se va a cambiar por se va a afectar por este valor. Eso es a lo que se refiere. Bueno, entonces primero, esta tablita es universal. Lo que hay son extensiones de esta tabla, pásale, para cuando hay más altura o cuando hay separaciones, para no tener que hacer interpolaciones. Hasta ahí, no creo que haya duda. Si hay duda, pues me dice. Siguiente, y aquí sí ya tiene que ver el cálculo a través del ventilador. Me voy a acercar un poquito para mostrar esta otra tabla, que es la tabla de ventiladores. ¿Qué tenemos en la primera columna? El caudal está designado en pies cúbicos por minuto, CFM, o en metro cúbico por hora. Es el caudal que puede mover el ventilador de aire. Esta es la velocidad de salida a la que se va a estar moviendo el fluido. Ojo con esta velocidad de salida, porque a veces pensamos nosotros que son revoluciones por minuto, y no. Cuando tú seleccionas un ventilador, una cosa es la velocidad a la que gira el motor que va conectado al ventilador, y otra cosa es la velocidad a la que se desplaza el fluido laminar. Es una velocidad lineal. Por eso es que cuando tú seleccionas ventiladores, luego te dice el ventilador va a remover aire a 15 metros por segundo. Entonces te está dando una velocidad lineal, no te está dando la velocidad a la que gira el rotor. Eso es lo que está aquí. Y después tenemos en la fila lo que es la presión estática, el equivalente a la altura de Euler que comenté. Entonces eso es lo que tenemos, ¿no? ¿Y qué obtenemos a la salida si cruzamos ambos datos? Ya sea la velocidad de flujo
lineal, ya sea el caudal contra el valor que estamos diciendo de presión estática, vamos a obtener el famoso, le llaman ellos break horse motor, o sea, el punto de quiebre del motor. O sea, en otras palabras, se refiere al punto de inflexión de cuánto va a perder el motor por el trabajo que está haciendo. Entonces, bueno, es muy sencillo, ubicamos el caudal, aquí está el caudal que requerimos, y con eso nosotros ubicamos esto de aquí, que es la presión estática, la altura de Euler, equivalente, ya sea el sistema métrico, el sistema inglés, y con eso puedo obtener dos cosas: la velocidad de giro del rotor, cual no me interesa ahorita, del motorcito, y el punto de quiebre del motor, que eso es lo que me interesa. Entonces, con eso yo ya obtendría tanto su velocidad lineal, que es esta de aquí, que serían 1300, tendría la velocidad de giro del rotor, 72 RPM, y tendríamos el punto de quiebre, que si no hay nada, se toma el inmediato superior. Entonces, bueno, como lo vemos ahí, aproximadamente .50 y tantos, 56. Les puse la definición que viene en la literatura, que le llaman BHP, potencia de operación del motor. En realidad no es la potencia de operación, es el punto de pérdida del motor, cuánto va a perder por la operación que está haciendo. Pero bueno, técnicamente es brake horsepower, ¿sale? Y bueno, con eso ya podríamos buscar algún motor que cumpla esas mentiras, y ahí terminamos, ¿no? El ventilador. Pero este apenas es mi punto de entrada. Si yo ya conozco qué ventilador voy a usar, centrífugo, axial, el que sea, entonces lo que yo hago es lo siguiente: tomo la presión a la que va a operar y lo divido entre ese BHP que mencioné, lo divides entre el brake horsepower. Entonces, a mí me decían que iba a operar a 30 milímetros columna de aire, de agua, y lo voy a dividir entre ese factor que mencionamos. Y entonces en realidad no va a operar a 30, va a operar a 41. Entonces esa es la diferencia. Ya con ese ya seleccionamos nuestro ventilador, ¿no? Ahí lo pongo como referencia. ¿Cómo lo seleccionamos? Bueno, esto ya es la curva característica de un ventilador. Se parece mucho a las que ya vimos en los casos de las bombas o las turbinas. Entonces aquí tenemos, este de aquí sería la presión estática, lo que antes era la H en el agua. Este es el caudal. Esta es la curva, lo que estoy siguiendo es la curva de los ventiladores. Este numerito que está aquí, que debe de estar en rojo, es ese punto de quiebre que mencionamos, ¿sale? Y aquí tenemos en negritas otro número, ahorita voy a acercarme para que lo veas, pero eso es la velocidad a la que va a rotar el motor eléctrico. Entonces, haciendo ese análisis, tendría yo que elegir una cierta altura estática, una horizontal, cortaría una curva que corresponde al punto de quiebre, por ejemplo aquí es .5, ahorita nos acercamos, y donde corte yo bajo y tengo el caudal, y verifico si puede o no puede ese ventilador con ese sistema. Entonces, ahora sí nos acercamos para poder verlo. Aquí está el valor de altura, más de 40. De ahí cortamos, esta curva que está aquí es .5, este es .5. Y aquí tenemos que es 2000 y 3000, que es pies cúbicos por minuto. Ahí hablaba de 2300. Entonces estaríamos hablando que está inferior a lo que requerimos. No cumpliría ese ventilador, a eso me refiero. ¿Qué tendrías que hacer? Bueno, aquí hice ya un acercamiento. Ahorita lo posiciono y nos acercamos para que lo veas. Así no es más difícil. Ahí está. Entonces, esto es lo mismo que veíamos en la anterior. Si tú te fijas, estamos en más de 40 en la presión estática. Este es .5, esta curva. Bajo, y esto es inferior a lo que yo requiero, 2400. ¿Por qué? Porque aquí son 2000, 3000, aquí donde estoy posicionándome son 2500. Entonces no alcanza. Con este que estamos seleccionando no podría hacer la actividad. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Bueno, pues buscar uno que sí lo cumpla. Yo sé que tiene una caída de .5. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo la curva como referencia a esta de aquí? Con una interpolación, si este es .5 y este es .75, aquí es más de .6, esta curva que estoy señalando. Entonces yo puedo poner específicamente la presión que me están dando, 41 prácticamente, trazo una horizontal contra la curva de punto de quiebre, que sé que es superior, ahí trazo una vertical y aquí ya me dio más de 2400. Entonces este sí cumpliría, y la velocidad del motor, aquí está, 1400 RPM. Velocidad del motor, altura estática, caudal y el punto de quiebre del .6 que estaría aquí. Entonces lo que quiero darte a entender
es que no te puedes casar con que si ya hice el cálculo previo, que aquí terminaría el anterior, lo que hicimos. Si yo ya terminé aquí y digo, con esto ya la hago, no, luego tengo que ir a ver la curva y si no corresponde, irme a la inmediata superior, que cumpla lo que yo estoy pidiendo, ¿no? Porque si no tendrían que diseñar el ventilador con los álabes, la carcasa y todo lo que implica. Bueno, ese es el primer cálculo. ¿Alguna duda, compañeros, hasta ahí? Pregunten, ¿no? Bueno. Después de eso, pues voy a explicarles cómo hacerlo en el software Solar en Palo. Aquí están los datos. Tengo un caudal requerido, 15,000 pies por minuto. Hay caudales teóricos, caudales reales, caudales normados, son los tres que hay. Entonces, el que llama ahí caudal real, quiere decir que es un caudal que define el usuario, que no está regido por un caudal estándar. El estándar es lo que se suele usar, ni tampoco por una norma europea o americana. La frecuencia es cuando conecto mi motor, opera 50 o 60 Hz, es la cuestión eléctrica de alimentación. La presión estática ya vimos que es, nada más que aquí son milímetros de mercurio. Temperatura a la que va a estar el aire, 21 grados. Altura a la que voy a instalar mi ventilador, 1888 metros sobre el nivel del mar. Y yo requiero que el ventilador tenga una eficiencia del 50%, sí los hay del 30, 50 hasta el 60%, depende del ventilador, como vimos en las filminas previas. Hay que determinar el ventilador, aquí ya te digo qué tipo, quiero que sea un axial, y al decir con transmisión, que sí que va a tener una banda, no va a estar colineal, va a tener un eje paralelo y un sistema de banda. Y que le diga cómo es el ventilador, ¿no? La descripción se refiere al tamaño, el peso, cómo es el ventilador. Aquí está la marca que vamos a usar, Solar en Palo. Tiene una página en donde aparece ventilación fácil, es una calculadora, antes bajabas el software, se llama EasyVent y ahí está la liga. Y eso ya lo voy a hacer aquí en la plataforma, ahorita que no haya alumnos. Ya la dejé abierta. Como pueden ver, ya hay una actualización que no he hecho. Ahí está. Pero bueno, nada más para mostrar. Cuando tú abres la página, así aparece en la liga que yo te compartí. ¿Qué tenemos aquí? Espero que sí se esté viendo. Aquí tenemos de este lado izquierdo, los catálogos que puedes utilizar. Si tú no pones ninguno, por default viene activo el catálogo mexicano comercial. Hay otro que es el catálogo industrial, otro que es el catálogo para casas habitación, el catálogo que es genérico, el de accesorios y el catálogo Ferrari. Ese que dice Ferrari son los ventiladores como los que hablamos de álabe curvo, que curvo de más de 90, de menos de 90, bueno, son como familias que tienen ellos. Vienen por default el primero. Si yo quisiera otro, pues simplemente le doy clic y vean cómo cambia aquí las familias que maneja. O sea, el que viene por default es el primerito, ¿no? Aunque cada que seleccionas lo va anclando, pues es decir, aquí aparecen. Tú, aunque le des resetear, no los borra, tienes que tú eliminarlos de aquí. Bueno, por eso ya ustedes le exploran mejor que yo, ¿verdad? Entonces aquí es el primero el que voy a usar. ¿Qué me dice? Que es de 60 Hz, le doy un clic y ya queda anclado la frecuencia. Ese es el caudal, cambiamos las unidades, pies por minuto, era 15,000 pies por minuto y nos da un rango. Por default es más menos 20%, pero tú puedes cerrar el rango o ampliar el rango con estas barras. O quieres que sea exacto o preciso, pues aquí le pones, ¿no? Entonces por default viene menos 20 más 20. La presión viene en milímetros. En este caso en específico milímetros de mercurio, pero puede ser cualquier unidad de presión, bar, kilogramo fuerza, metro columna de agua, etc. Entonces aquí estaba en milímetros de mercurio y era .125 el dato, igual con un rango, ¿no? Hacia más o hacia menos. O sea, hasta ahí pues es lo que nos decía el ejercicio. Y luego aquí viene lo que decíamos del factor de corrección del aire. Por default viene un aire estándar a 20 grados y a nivel del mar, con su densidad 1.2 kilogramos por metro cúbico. Pero si no estamos al nivel del mar y a 20 grados, le tienes que dar aquí, en este lapicito, le damos a aceptar, pásenme. Y aquí vamos a hacer que el programa calcule la densidad. ¿Cómo lo calcula? Hay que ponerle la altitud a la que se va a poner el ventilador. 1888 metros columna de agua, ahí está, estoy señalando. La temperatura del aire era 21 grados. Y no necesitas darle enter. Cuando tú ingresas en los campos el dato, automáticamente lo guarda como una cookie y hace el cálculo. Pues cuando yo cierro aquí, ya aparece en esta parte, estoy señalando,
La temperatura, la altura sobre el nivel del mar y la densidad del elemento. Entonces ya caracterizó el aire en ese lugar. Y ya nada más me falta elegir de ese catálogo que le dije, del primer catálogo, pues cuál ventilador quiero. Y ya cambió, de hecho el que tenemos ahorita nosotros en la presentación no coincide con este de hace un año. Y eso que lo di hace más de un año eso, pero bueno, yo normalmente cada año entro a ver los software que uso, a ver qué tanto han cambiado. Entonces aquí lo ves, ese es axial, nosotros decíamos que vamos a usar uno axial con transmisión, con banda, y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 familias. Voy a irme a mi presentación, sin afán de entretenerme mucho porque ya lo hice ahí en el software. Aquí está la carátula que te presenté, tú tenías que entrar aquí y te desplegaba este menú, cargabas las características del aire y te daba este dato, cambiaba aquí. Y después de eso, ya viene la familia que usaste. Yo usé axial con transmisión y solo hay 4 familias, como ves aquí, 4. Y se va actualizando el software, ¿verdad? ¿Y aquí cuántas tiene? 5. A veces quitan catálogos, suben catálogos y va cambiando. El que agregaron fue el Age. ¿Qué es eso? Bueno, pues es un ventilador que viene ya dentro de un gabinete, y ese gabinete tiene a su vez ventiladores o paletas para cerrar y abrir y cerrar. Eso es lo que cambió. Bueno, tú seleccionas cuáles, uno por uno o todos, y ya le dices aquí seleccionar y se va a poner a buscar, siempre y cuando pues, no sea como el CIE, ¿verdad? Que se cae, que está en mantenimiento la base de datos, todos los errores que te han pasado no es ajeno a esta página, ¿eh? A veces ocurre esa falla que te estoy mostrando, que no tiene base de datos activa. No es que esté mal la plataforma, es que no están actualizando la base de datos, porque no puede ser que no haya ni uno. Y lo comento porque es el mismo que nosotros utilizamos con esas 4 familias, a menos que ya las hayan derogado todas y ya no haya ninguno con ese rango. Y lo que te va a dar de resultado, aquí está lo que hice ahorita, le di aquí a buscar y aquí aparecía cuántas, no se alcance a ver, pero en su momento llevaba 5 en la búsqueda. En cuanto dijo uno que cumple, le di parar la búsqueda porque continúa la búsqueda, y de ahí lo que me arroja es a mí una lista. Eso en el año pasado me arrojaba una lista con todos los ventiladores que cumplen esas condiciones, no nomás uno, todos, puede ser 1, 2, 3, hasta 100 los que me ha tocado a mí ver, y ya tú aquí seleccionas. Yo cuál elegí, bueno, había un rango que me pedía que tuviera un 50% de eficiencia. Si tú observas aquí esta columna, estos son inferiores, 36, 46, y estos dos últimos ya tienen el 50% de eficiencia. Y si yo me voy al caudal, eran 15,000. Ese caudal no lo cumple el último, pero como le di un rango de más menos 20%, pues puede ser que esté dentro del rango, ¿no? Obviamente que tú eliges cuál cumple, tú eliges cuál, y le vas a dar en agregar, porque lo manda a una canasta, y le das en lo que aparece aquí como una balanza, en donde te permite asignarle un costo y te abre ya lo que es el datasheet. Yo aquí seleccioné ese que te estoy mostrando, le di aquí en cargar en mi canasta, que me hiciera el cálculo también de costo, de costeo, y me abre, me despliega dentro de este modelo, que ahí viene tanto su número de identificación, su velocidad a la que se mueve, la potencia en horsepower, y abre pues lo que viene siendo su curva de comportamiento, que es esto, que se parece a la que vimos en la teoría, en donde está la presión estática equivalente a la altura de Euler, el caudal en pies por minuto, pies cúbicos por minuto, y lo que viene siendo la velocidad de operación del rotor, y obviamente la eficiencia, que son estos. Nosotros estamos aquí porque era el 50% y con lo que le pedimos de datos, ¿no? Y este es el ventilador que elegimos. Claro, en esa época puede ser que ya es derogado, pero quería que vieras el proceso. De todos modos, pues es una guía general. Si quieres profundizar, el mismo proveedor pues tiene su propia guía, ¿verdad?, de cómo usarlo, porque sí va cambiando, ¿no? Y no es el único, es una versión. ¿Alguna duda hasta ahí? Facilito, ¿verdad? Bueno. ¿Qué nos faltaría? Bueno, el último documento en cuanto a teoría. Ese creo que no lo he actualizado, pero bueno, ya lo actualizaremos para que lo vean.
y es esta parte en la cual voy a ser muy breve porque como no es un tema detallado de la materia, y antes de verlo, déjense algo de la presentación antes que se me olvide, pues les muestro por qué ese tema. Aquí está un caso que estamos analizando todavía, ayer lo analizamos ya en la noche. Este es un alumno de residencias que está haciendo un análisis no de refrigeración, de ventilación, que estamos viendo. Entonces es el diseño de la nave donde él está trabajando, le están pidiendo que analice el flujo. Estos cuadritos que ven aquí son ventiladores, son inyectores, y estos circulitos que ven arriba son extractores. Y entonces ahí le piden analizar zonas donde no estén moviéndose el flujo y establecer presiones, velocidades, etc. Entonces lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Yo tengo la posibilidad de caracterizar el ventilador, y lo vimos ahorita en la teoría con dos datos: caudal o velocidad lineal. A él le dan el dato de la velocidad de operación del ventilador. Ahí están todos sus ventiladores, son 4 y todos son de 10 metros por segundo, la cantidad de aire que va a meter, la que sea, porque tiene un rango de caudal mínimo máximo. A esa velocidad se mueve. Claro, le puede poner un variador de velocidad y puede cambiar la velocidad de flujo de aire. Y luego tiene la salida, porque aquí viene lo interesante: los extractores pueden ser extractores naturales o convencionales, las famosas cebollitas, es decir, tú me metes aire, tiene rejillas y un ventilador de campana y el aire va a salir. Pues ella extrae, pero no tiene un motor que lo esté forzando, por eso se llaman ventiladores forzados. Este es ventilación forzada, porque le está poniendo una salida de aire a una velocidad. Tiene un motor que obliga a que fluya a cierta velocidad. Bueno, pues hicimos ese análisis, aquí no lo vamos a hacer, no lo estoy mostrando. Él quiere saber la cantidad de masa o de flujo de aire que hay ahí, y se hizo un análisis muy sencillo, pero que su máquina no podía. Lo hicimos a través de un VPN, un escritorio remoto, porque decía, él tiene el 2025, su Solid. Entonces él hizo eso ahí en su empresa, en la que está trabajando ahorita, y en su computadora lo tratamos de hacer y no pudo su equipo. Entonces pásame la pieza, yo la acabo de analizar y luego hacemos otra video, me conecto a tu computadora y te digo cómo. Y esto es lo que se obtuvo de su análisis entonces, si lo giro, pues lo que él quería ver es esto, ¿no? Que se vea el flujo de aire de los inyectores y que se vea cuál es el extractor que está llevando más aire. Claro, tendrías que ver el detalle, creo que era este, donde sí se observa que entra el aire. Pero lo interesante no es eso, sino que si yo lo veo de lado, yo puedo ver las zonas donde no está moviéndose el flujo. Puedo aumentar la velocidad, puedo hacer más cosas, pero aquí se ve, él creía que el diseño óptimo era simétrico, y como aquí tienes un área que es más pequeña en esta sección y hay un cambio de presión, él debe mover uno de estos aquí. Okay, dice, aquí tengo otro, sí, pero ese es del otro lado, está atrás, tiene 2 y 2, 2 aquí y 2 en los extremos. Entonces hizo simétrico eso, pero no era lo conveniente. Entonces tiene que hacer, yo le decía al chico, por eso les comparto, que él ya acabó su residencia, ya lo están contratando para hacer los diseños de ventilación, también sabe refrigeración. Digo, mira, yo te recomiendo que hagas una matriz, ¿no? Un Excel, donde le pongas a ver X cantidad de posibles posiciones físicas de los extractores. No, pues posición 1, posición 2, posición 3, ¿dónde los puedo posicionar? Haz tu simulación, nomás edítala, ve los resultados de flujo, de densidad, para que tengas cómo cruzar la información, porque a prueba y error no vas a acabar. Necesitas hacer un modelo, ¿no? Una Nova, no sé, un Taguchi. Pero para hacer una Nova y un Taguchi, contratar al ingeniero industrial para hacer ese modelo en Excel, necesitas tener los datos, alimentar los datos de la matriz y él ya te da la correlación. Pero bueno, para que vean que los utilizadores de repente saben, de repente. Pero cuando tú le digas, hazme una Nova de una variable de 2, hazme un Taguchi, pues tú sepas qué es, ¿verdad? Que si no, pues olvídate. Él lo comento porque eso tiene que ver con el tema que estamos viendo, no crees que nomás porque se nos ocurrió. Entonces vamos a ver dos casos primero, cuando es paralelo, cuando es serie y luego ese último que menciono. Y con eso voy a cerrar la teoría. Aquí tenemos el caso de un ventilador. El ventilador puede extraer un caudal, aquí aparece de cuánto, es un caudal de 30.000 metros cúbicos por hora. La presión estática, o lo que era la altura de Euler en el fluido en el agua,
es de 130 pascales, en realidad es una presión muy baja. Baja en función de un rango que hay para los ventiladores. Si yo utilizo el ventilador muy similar al que les mostré que podemos calcular en el Solar Enpalu, pues tendría que tener qué caudal puede mover, qué presión, la potencia del motor y la eficiencia, lo que vimos que el software me arrojaría. Si tú observas este ventilador no podría, porque aquí yo requiero 30.000 y tengo 15.000. Entonces una manera sencilla de decir, bueno, es que este es el que tengo, pues dame dos iguales, por eso lo voy a poner en paralelo. Entonces es lo que puedes hacer. Si yo le pongo dos, la característica de los ventiladores que pongo en paralelo es que la presión se mantiene constante. La presión no baja ni se sube, se mantiene constante. Lo que vas a aumentar es la capacidad de caudal. Entonces ya bajo ese esquema, pues podemos usarlo. ¿Qué lo rige? Bueno, ahí les puse una imagen muy sencilla. Cuando yo tengo dos ventiladores en paralelo, hay dos entradas de aire, las cuales convergen, y hay una única salida de aire. Es decir, que las presiones son las mismas, pero el caudal aumenta, ¿no? Lo que dice ahí. Y si nos vamos a la definición matemática, pues es muy sencilla. Vas a tomar el caudal de uno de los ventiladores, vas a tomar otro caudal igual, los vas a sumar y ya tienes el caudal total. Ese puede cumplir el trabajo, es muy sencillo. El resultado pues es muy obvio, ¿no? En vez de tener 15.389 metros cúbicos hora, tendrías el doble, la presión se mantiene. Hay quien dice, no, tiene caídas de presión por los accesorios, muy poca, por eso dice tiende a prácticamente igual. Obviamente la potencia eléctrica es mayor porque tiene dos motores eléctricos que alimentar y no hay cambio en la eficiencia, es prácticamente la misma. Entonces eso es muy sencillo, creo que se entiende. En cuanto a las curvas, yo les puse esta pequeña explicación, a ver si lo logro transmitir. Miren, esto que está en azul es cómo se comportan los ventiladores cuando están en paralelo. Entonces, si yo tengo dos ventiladores o tres o cuatro en paralelo, lo que voy a observar es que entre más ventiladores le ponga, esta curva se va a ir haciendo más a la derecha, va a ir teniendo más caudal. Pero su inicio o su naciente siempre va a estar a la misma altura, es decir, a la misma distancia aquí. Si trazara una vertical aquí, siempre vería que empieza prácticamente en el mismo punto en la horizontal. Esta línea punteada representa un solo ventilador. Acuérdate que son iguales. Entonces, si yo pongo un solo ventilador, la curva me está indicando que prácticamente yo tengo el valor de altura de presión igual, prácticamente igual. Pero el caudal aumenta si pongo más de uno. Entonces, lo que me dice ahí, entre más ventiladores ponga en paralelo, esta curva se va a ir haciendo más para acá. Y este dato de aquí de altura prácticamente va a ser el mismo. Lo que está en rojo sería el equivalente a lo que tú calculabas en el agua, ¿no? Las pérdidas por fricción. Aquí son las pérdidas porque el ventilador se conecta en algunas veces a ductos. No siempre, pero depende del tipo de sistema. Cuando tiene ductería, hay pérdidas en la ductería, que aquí no vemos, eso ya lo ven en refrigeración y aire acondicionado. Bueno, pues es lo que está en rojo. Como referencia, pues nos dan este tipo de sistemas. ¿A qué me refiero? Que no siempre son iguales. A veces es más grande uno y más pequeño otro, o más pequeño A, más pequeño B, puede cambiar. Aquí el que vimos es cuando son iguales. ¿Qué significa cada uno de estos? Pues aquí este es caudal, esta es presión estática o altura de Euler. Y por último yo concluiría esto, ¿no? Lo que acaban de ver. Si yo pongo ventiladores en serie, pues aumento o duplico, dependiendo, ¿eh? Si son iguales, duplico. Pero ¿qué tal si pongo dos y uno es más grande y uno es más pequeño? Aumento, pero no proporcionalmente. Y la presión es la misma, no hay cambios y es flexible el sistema. ¿Por qué dice que es flexible el sistema? Bueno, porque me permite poner más de uno. Para los que llevan mantenimiento o han estado en mantenimiento, ese sistema me permite poner tres, el que esté sobrado, y uno es el que dejo cuando clausuro y hago mantenimiento. ¿Qué es lo que haces? Pones tres y clausuro doy mantenimiento, abro y eso es lo que hasta cuando lo planeas bien. Porque a mí me ha tocado verlo a la inversa. ¿A la inversa qué es? Yo lo he visto en hospitales. Ponen sistema por no ponen aire acondicionado, ponen ventilación, que no es lo mismo. Al aire acondicionado lo tienen los jefes, ¿sí? Lo tienen los quirófanos, pero el pueblo tienen clima nada más, el aire común y corriente, rejillas y un ventilador que fuerce, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se les hace fácil. Voy a dividir aquí porque va a haber otro cubículo, otra oficina aquí para el chalán. Pues le voy a poner tabla roca. Y entonces con eso que hizo ya le dio en la torre al cálculo del que hizo esto. Entonces ocurre mucho.
Entonces no es cierto, ¿no? Hasta que te toca ir a ver y dices, es que esto originalmente no era así, aquí alguien movió, alguien hizo las adecuaciones y normalmente pues lo hizo sin conocimiento técnico de lo que está haciendo. Y eso es lo que ocurre. Entonces este sistema es flexible, pero hay que proyectarlo. Y con eso como referencia creo que el otro es más sencillo. Cuando yo lo veo en serie, vamos a ver el ejemplo ahora al revés. Yo quiero mover 15,000 metros cúbicos hora, es el caudal, pero ahora es alta presión, no baja presión. Es un ventilador de alta gama, 250 pascales. ¿Cuántos son estos ventiladores? Como los que tienen en el laboratorio en la parte de arriba. Se han subido a ver unos que están ahí obsoletos, pero ahí están. Ahí hay unos que tienen unos ductos, que de hecho eran para pruebas de ventilación. Yo nunca los he visto funcionando, ni cuando estudié aquí hace casi 30 años, que operaran, jamás. Pero eran para eso, para ver esto. Esos son los ventiladores de los que está hablando, porque tienen un ducto y tienen filtros. Claro, los filtros los pudieron haber sustraído, no pasa nada, pero tienen el ducto. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que un solo ventilador no puede. ¿Por qué dice que no puede? Pues porque vamos a usar el mismo del anterior. Si yo quisiera usar el mismo, el caudal sí puede. Requiero 15,000, ese daba 15,300. Pues con el caudal sí puede, pero con la alta presión que existe no puede. 132 pascales. ¿Qué tengo que hacer? Pues poner 2, porque cuando yo pongo 2 pero en serie, pasa lo contrario que en los de paralelo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que tengo una única entrada de aire y una única salida de aire. Quiere decir que el caudal que entra y el caudal que sale son los mismos, pero la presión aumenta. Es lo inverso del anterior. Tiene su propia gráfica muy específica. Aquí nada más vemos que yo puedo sumar las presiones y el caudal se mantiene igual. Y obviamente pues ese sí cumple lo que me estaban pidiendo, que eso es lo que te pongo aquí, ¿no? Como puedes observar, pues voy a tener el doble de presión, voy a cumplir lo que me piden y no tengo problema con el caudal, se mantiene igual. Obvio, necesito más alimentación eléctrica para cada uno de los ventiladores y la eficiencia no le afecta, la eficiencia es la misma. Lo que le puede afectar, esto que ponen aquí de aproximación, es por los accesorios, que aquí no estamos viendo nada de eso. Y bueno, esa es la teoría. Les pongo también su curva de comportamiento igual. No es lo mismo poner 2 en serie que poner uno solo. Y si tú estás observando aquí, lo que está cambiando es la altura de estas curvas. Pero es prácticamente, en el caudal están a la misma línea de acción. O sea que no ganan caudal, pero sí ganan presión conforme incrementas los ventiladores. Entonces, bueno, es una manera. Hay también sistemas mixtos, pero ese ya es otro. Pongo una parte en serie, una parte en paralelo, entonces ya es un sistema más complejo. Lo más similar que yo he visto es cuando analizas Kirchhoff en electricidad. Sistema serie, sistema paralelo y mixtos. Aquí también hay mixtos, pero ya son más complejos. Y pues no es mi tema. También puede ser que no sean iguales ambos, aunque estén en serie, que uno sea más grande, uno más pequeño, o al revés. ¿Sale? Entonces, tomarlo en cuenta. Sabemos que es igual, esta es presión estática, esta es caudal. Y una pequeña conclusión que yo les pongo ahí: cuando tú pongas ventiladores en serie, pues ya tú sabes que aumenta la presión, pero que el caudal es el mismo, pues básicamente, pero se utilizan, eso sí, para altas presiones. Y lo pongo porque normalmente te toca verlo ya en la realidad, y pues normalmente aquí te pasó de noche. Nunca viste nada de eso, entonces no, pues que nunca vi eso. Pues al menos que tengas una idea, ¿no?, general y puedas abordar pues, ejemplos más complejos. Hasta ahí dudas. Y el último subtema, bendito Dios. Hablé al inicio de la simulación de este chico. ¿Por qué? Porque es el caso. Ahí está un sistema de inyección, extracción. La marca más común que yo he visto aquí en México es la Greenheck, es la más famosa, no es la única, pero es la que yo he visto. Ellos tienen un catálogo que habla de esto, algo que se vea muy sencillo aquí. Estas son rejillas por donde entra aire natural, o sea, se refiere que no lo estás forzando, el aire que exista, si es que hay, dependiendo, ¿no?, si hay flujo o no hay flujo, es estático. Y aquí está el sistema de extracción. ¿Qué va a extraer? Pues el aire que está dentro. También puede extraer residuos de algunas máquinas o algún gas que estén generando, pues ese es el sistema, ¿no? Entonces aquí tendríamos el sistema de un extractor. Pero también tenemos sistemas como este, en donde forzo a meter aire y tiene que haber rejillas de salida. Entonces este es un inyector. Entonces es muy sencillo, uno saca el aire, el otro inyecta el aire. En ambos debe haber rejillas, porque si tú no pones rejillas se crea ahora vacío o sobrepresión. Entonces si yo no le pongo rejillas y pongo un extractor, pues saco todo el aire y se empieza a generar un vacío. Entonces ese es otro tema, muy interesante también, por cierto, es bueno saber.
Y aquí les pongo un ejemplo que nos da el proveedor. ¿Qué es lo primero que calculas? Bueno, el área, ¿no? ¿Dónde quieres, no refrigerar, dónde quieres ventilar? Porque esto es confort. Entonces, ¿qué ocupas? Pues saber, por ejemplo, de esa área. Es el ejemplo que nos da el proveedor, se parece al que está haciendo este chico, que creo que le faltó esa referencia en sus clases. Pero bueno, calculas el área, ahí les puse el área de esa pequeña oficina, la altura, y eso es un volumen, y con eso tendrías el volumen de ventilación. Claro, tienes que tener de dónde entre el aire y por dónde salga. Con la salvedad de lo que él estaba haciendo, no era natural el ingreso de aire. Él lo forzaba, era aire forzado aquí. Y el extractor, pues obviamente no era un extractor de convección. No era que hay aire caliente y sale por... No. Tiene un motor ahí con aspas que obliga a que el aire salga, ¿no? Entonces, este es un extractor forzado y aquí este es ventilación de inyección natural, a diferencia de la simulación que te mostré. Bueno, hasta ahí la primera pregunta que uno se hace cuando ve eso y no lo vio en sus materias. Dice, bueno, ¿y qué es lo que me dice cada cuando hay que lavar el aire? Le llaman cambiar el aire. Y ese es el rango que tienes que aprender. No sé si lo han visto o no lo han visto, me adelanto un poquito. Es esta tablita que te voy a mostrar. Esa tablita no me dice el tamaño, nomás me dice qué tipo de actividad se hace ahí. Va implícito calor específico, calor latente, todo lo que se supone que ves en transferencia de calor. Entonces, si el área que quieres ventilar, no refrigerar, es ventilar, es un pasillo, es un ático, es un auditorio, es una panadería, es una oficina, es un taller, es un cuarto de máquinas, es una fábrica, ya está caracterizado. Y te dicen el tiempo que debes tardar en sacar ese volumen de aire y poner nuevo. Entonces lo que te dan es el cambio que tienes que hacer en minutos. Entonces ahora sí ya me regreso aquí, porque si no, no se vería esa tablita. ¿Qué tengo que hacer yo? Primero calcular el volumen del espacio que quiero ventilar. Aquí está el volumen. Largo, alto por ancho. Aquí está, 9600 pies. En la literatura lo vas a encontrar, en la literatura norteamericana, como PCM. ¿Por qué lo pongo? Y si ya lo sé, no todos. A veces le pones CFM, que es lo más común. Pies cúbicos. Es como te lo dan. Y aquí normalmente sí es pie cúbico, pero no se suele poner así. Se pone PCM, te lo comento porque el libro dice calcular el PCM en muchos libros. Y dices, ¿qué es ese PCM? Bueno, ahora hay internet, pero antes para encontrar qué era. Pues ya sabes que son los pies cúbicos por minuto que hay que mover. Y ahora dices, ¿y cuántos minutos le pongo? Por cada minuto, ya tengo la referencia, esto de aquí. Y viene el rango. Es un intervalo, ¿me voy a máximos o me voy a mínimos? Y aquí está, dicen por ahí, ahí está para ustedes la sabiduría, no mía, sino de los libros, de los autores. Cuando es clima cálido, ¿a qué se refiere clima cálido? No estamos hablando de Mexicali, no estamos hablando del desierto del Sahara, hablamos de un semidesierto como aquí, ese tipo de calor. Es decir, es un calor que se puede tolerar. Entonces, cuando hablan de clima cálido, vas a usar el valor del rango más bajo de la tabla. Y cuando hablan de un clima moderado, ¿qué es un clima moderado? Es clima templado. Porque dice, es que es frío. No, clima frío es Alaska. No, es moderado para un clima templado. Y cuando es templado te vas al valor más alto. O sea, te están dando una referencia de cuándo usar uno y cuándo usar otro. Porque si no, calculas ambos y ya era prueba y error, como le hicieron algunos, ¿no? Entonces aquí el cálculo ya es muy sencillo. Si quiero calcular los pies cúbicos, no es lo que me dio el volumen y ya. Lo tengo que dividir entre este rango que me están dando. Entonces en el ejemplo, yo les pongo aquí que si ese espacio es una oficina, entonces yo estaría con un rango entre 2 y 8 minutos, si fuera una oficina. Pues yo me voy aquí y digo, ¿y dónde está esa oficina? No, pues en Aguascalientes. Entonces yo ya puedo saber cómo es el clima, cálido, moderado, pues es cálido, está en ese rango. Entonces me voy a ir de 2 a 8, el mínimo, 2. Entonces voy a dividir el valor de volumen que encontré entre 2. ¿Cuánto tiene que remover? 4800 pies cúbicos de aire. Y ya, puedo seleccionar mi ventilador con ese dato. Bueno, así se hace. Algunos datos obvios que quise poner ahí en la presentación: debe llevar rejillas. Sí o sí, porque si no ya es vacío. Ya es sobrepresión. Presión positiva, presión negativa. No, esto lleva rejillas. O el caso del chico, ¿no? Le vas a inyectar y vas a forzar la salida. ¿Sale? Bueno, ese es el ejercicio, el cálculo. Si se fijan, podríamos hacer simulaciones, pero pues no es el tema, o sea, no da el tiempo y no viene el alcance del programa. Hasta ahí, ¿dudas, compañeros? ¿Qué nos faltaría?
Eso. Pues ya nada más nos falta ver cómo analizar un ventilador, el puro ventilador, que ese sí es el alcance del programa, y vamos a ver este caso, que ya lo veríamos obviamente el lunes, pero bueno, en lo que abre ahí, para que les dé una idea, ¿no? Una referencia de qué es lo que vamos a hacer. Está sencillo, en vez de ver la nave o la bodega o la oficina o el edificio, pues simplemente el puro ventilador. Entonces lo que hacemos nosotros es analizar cómo es el comportamiento del fluido, y prácticamente lo que vemos nosotros es, a ver si se alcanza a ver aquí, posición del fluido, velocidad, aceleración, presión del fluido, cualquiera de esas variables, y para mí es cualquiera más sí o sí los decibeles, que lo mencioné en alguna de las presentaciones. Tienes que saber qué ruido hace el ventilador. Entonces es el ruido más otra variable, que puede ser lo que te interese, o el caudal, o la velocidad lineal a la que se está moviendo. Es lo que vamos a calcular, ¿no? Como no le estoy poniendo temperatura, no estoy calculando la transferencia de calor, nada más con variables mecánicas sencillas. Bueno, eso es lo que vamos a hacer nosotros en su momento. Y también vamos a analizar, que nomás ocultamos, pues lo que sería su comportamiento, vamos a verlo aquí, en cuanto a regiones, ¿no? Aquí lo que hicimos fue una vista en corte y desplazamos ese corte, ahí lo detengo a la mitad, y le puedo pedir que me dé el valor mínimo máximo del elemento para que me diga dónde hace más ruido, dónde hace menos ruido, dónde es más rápido, dónde es más lento. Les voy a explicar cómo hacer eso. Es obvio que donde entra el aire, pues se considera que ahí todavía no hay ruido. En cuanto entra en contacto con las aspas, empieza el ruido. Y aquí es el mínimo, luego le pido el máximo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que estaríamos viendo. Más o menos nos lleva 2 sesiones ver eso. En una vemos cómo hacer la primera parte, la segunda parte que les estoy mostrando. Y no se esperen un tutorial, yo siempre pongo nada más un pequeño prontuario de los pasos, porque son tantas simulaciones con humildad de rigor que hago. Yo creo que he hecho más de unas 50 o 60 diferentes, de muchas cosas. Entonces pues luego digo, ¿aquí cómo era? Entonces pongo un prontuario para acordarme, por si se me barre algún dato, ¿verdad?, de cómo lo hago. Y bueno, porque van cambiando los programas, entonces obviamente son muchos. Entonces eso sería, en eso vamos. Entonces yo calculo que por ahí del miércoles estaremos terminando para dar paso a la última unidad, que es las turbinas en un sistema hidroeléctrico. ¿Por qué? Porque de ahí ustedes van a hacer un programa de selección de turbina. Ese es su examen. Van a entregar un programa de selección, lo comenté desde el inicio. Hay quien lo ha hecho en Excel, hay quien lo ha hecho en GeoGebra, hay quien lo ha hecho en LabVIEW, hay quien lo ha hecho en Python, hay quien lo ha hecho en C++, y hay uno que lo hizo en HTML con su hermano programador. Pero ustedes lo van a hacer lo que quieran. A mí me dice el programa que ya saben programar. Entonces digo, bien, entonces ya, si no sabían hace un año, ya ahorita saben. Entonces ya hay oportunidad, porque ese es como evaluamos. ¿Sale? ¿Dudas, compañeros? No. Bueno, sería todo, nomás pasamos la asistencia.